Buenas noches a todos. Bienvenida Zulma, bienvenido Eduardo, bienvenida Gracias. Carla. ¿Cómo han estado? ¿Cómo Bien, bien, estuvo bien, 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 bien. esta semana movida? Bienvenida Marjorie, ¿cómo te ha ido? Marjorie, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, son ¿Cómo ha las estado 7. el, cómo ha son estado el la- clima allá? Aquí en Medellín, hoy está fresco, no está así ni torrencial ni el frío. Está Mm, fresco, qué como agradable. está agradable, sí, está chévere. Listo. Estoy en mi Bienvenido. trabajo, los saludo desde mi trabajo, voy a estar escuchando, quizás no viendo mucho porque estoy trabajando, pero sí escuchando. Perfecto, Magnífico. Marjorie. Gracias, gracias por darte este regalo que también es para ti y para todos los que nos acompañan. Y si en algún momento tienes alguna consulta, duda, nos la anotas en el chat y te la vamos respondiendo. ¿Listo? Perfecto, está bien, gracias. Javier, bienvenido. ¿Cómo te ha ido? Carla, bienvenida. Vamos a dar como un par de minuticos más mientras la gente todavía como que se le pegaron las cobidas del domingo. ¿Será? Posible, posible. Aquí en Colombia particularmente el día ha estado como lento, lento, tranquilo, porque Mm, como hubo ayer elecciones presidenciales, pues la gente tuvo mucha ansiedad el día de ayer, como en todo país, sí, que si este, que si el otro, que si el blanco, que si el negro, que bueno. Entonces, esa tensión pone a la gente muy agotada y empezar un lunes con nuevos resultados, pues es sí, como algunos están felices, otros no tanto, entonces a la gente ha mantenido como su distancia emocional, digámoslo así. sí, Como, así mismo es. Fíjate algo interesante que acabas de tocar, aunque no es el tema de hoy, pero brevemente. Ustedes no tienen idea todo el estrés que se someten las personas en una votación presidencial o en cualquier votación. La carga de cortisol, adrenalina que se genera por el hecho de la expectativa es impresionante, pero más allá de todo eso, no se siente en el momento. Al siguiente día, muchas personas infieren y datan y relatan dolores a nivel de la cervical, del cuello. Imagínense el grado de tensión que la gente no se da cuenta y lo lleva encima como peso y Tonio, al siguiente día. Tonio, Tonio, sí, sí, como que sordo. Ok, eso pasa en vivo. Bueno, no sé, eso suele suceder relativamente. Bueno, nada, bienvenidos a todos y a todas los que están en este momento aquí compartiendo con nosotros cada lunes, cada momento, cada instante. Y, por supuesto, Venezuela, Colombia, como siempre, trabajando de la mano para darle lo mejor de nosotros para ustedes y que cada tema que esto llevamos, como lo decimos Candy y yo, son micropíldoras. Esto no es una definitiva información, son micropíldoras. Y como micropíldoras, son extractos los que vamos dando. De ustedes depende de que desarrollemos o no estos temas desde el punto de vista expansivo. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Candy. muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Sí, de verdad que la atención ha estado presente, no ausente, como dicen ahora, presente, no ausente. Pero a la gente ha estado tranquila. Yo he visto, pues, los años que ya yo tengo acá, las cosas empiezan a mitad de semana, la semana que viene. Es que se Mm, siente como que ya la gente como que reacciona, no responde, sino que reaccionan al resultado. Pero bueno, esperemos con la gloria de Dios y mucha fe y mucha paz que todo fluya y siga fluyendo en armonía. Bueno, así es. bienvenidos todos, Conciencia y Presencia. Mi nombre es Andis Beatriz, me dicen Candy, con mucho cariño aquí los acompañamos en esta masterclass del día de hoy. Ya estamos en un encuentro número 19, estamos muy contentos, felices, o sea que llevamos 19 semanas de este año 2026 acompañándolos en píldoras de conciencia y presencia para su vida personal, para conectar con sus amigos, sus parejas. Qué rico que se hayan dado estos regalos cada semana. Hoy vamos a tocar un tema bastante especial
Me encanta porque mucha gente entra en duda, como que no, eso es discusión. Y no, hoy vamos a aclarar qué es las inferencias en pareja. Menos suposiciones, más certezas. Cuéntanos, Eduardo, un poquito más de esas dudillas que se nos generan como cristianos comunes. Claro, seguro. Fíjense, vamos a tocar hoy desde tres ámbitos importantes lo que acaba de preguntar Candy ahorita, de las inferencias, ¿ok? Vamos a tocarlo desde el ámbito psicológico, desde la psicología clínica, vamos a tocarlo desde el ámbito neurológico, desde la neuropsicología y desde el ámbito sexológico, desde la sexología. Desde esas tres vertientes, de lo que son emociones, parte cognitiva y parte biológica, cómo se maneja, pero más que todo, cómo afectan la dinámica de las parejas y básicamente qué es. Generalmente, fíjense ustedes, cuando hablamos de inferir y suponer, tienen matices distintos, pero ambas, unas están basadas en una evidencia y el otro en el razonamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Pareciera que fuera un mismo lenguaje cotidiano, que fuera lo mismo, que estuviéramos hablando y todo eso. Pero aquí viene la parte donde necesito que ustedes me capten lo que voy a decirles muy vamos a ver lo que es las similitudes y las diferencias. Primero que nada, vamos a entender qué es una inferencia, ¿ok? Y cómo funcionan las inferencias en nuestras relaciones. Inferir y suponer parecieran sinónimos, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando nosotros inferimos, estamos hablando de un proceso viable, lógico y demostrable. Ya lo vamos a ver. Cuando yo hablo suponer, hablo sencillamente de una verdad absoluta mía, de más nadie, desde lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo, y desde esa parte donde la gran mayoría de las parejas, y aquí quiero hacer una acotación, casi el 70% de las parejas que vienen a mi consulta o a consulta de nosotros los especialistas, y un 50% se deben a esos divorcios y estos procesos a las inferencias. Entonces, para que lo tengamos claro y para que tengamos que entender cómo funciona todo este proceso, no son sinónimos, ¿ok? Inferir y suponer no son sinónimos. Y se comenta como un sinónimo, pero no son sinónimos en la comunicación. Ambos no son más que el resultado de procesos sencillamente mentales, cognitivos, que lo que buscan es llenar los vacíos de información. ¿Qué tal? Vacío de información. Ambos son lo que llenan, son los vacíos de información. Esa es la función básica de inferir y suponer. Ahora bien, ¿qué sucede con las inferencias y qué sucede con la suposición? Aquí viene la parte. Ambas activan en las parejas mecanismos de defensa y ofensa. A la defensiva y a la ofensiva. Ambos. Son basadas sobre conjeturas. Unas ciertas por antecedentes o comportamientos repetitivos que se dieron en la persona y se crean como un patrón y se funcionan como una lógica. Dice, voy a dar un ejemplo. Cuando mi marido se perfumaba hace años y salía, la conclusión era que se iba a ver con otra. Eso quedó grabado en mí como una suposición en ese momento, pero luego se convirtió en una inferencia cuando yo demostré que ciertamente cuando él se perfumaba y salía de casa iba a ver a otra persona, o sea, me era infiel. Ya dejó de ser una suposición para convertirse. Pero sin embargo, hoy en día mi marido se perfuma y no va a ver a ninguna otra mujer, solo se perfuma. Pero como mi código quedó grabado con la, primero,
suposición y luego con la inferencia de que es un hecho real, yo asumo que sí se va a ver con otra y comienza el teatro mental. ¿De acuerdo? Vamos avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, ambas, Eduardo, dime. tengo otra pregunta. Es que este tema está muy interesante porque mira que uno por lo general se en película, ¿no? Se hace parte uno, parte dos, novelas de cuatro. Uno se empelicula muchísimo con las relaciones al suponer, ¿no? Que si está, que no está, que de pronto puede haber una infidelidad o está haciendo alguna situación con el dinero, ¿no? O sea, Sí, los temas pueden variar mucho, las suposiciones. Entonces, la diferencia es como yo acumulé muchos, como un detective, yo acumulé mucha información y automáticamente deduzco, o sea, la evidencia es clara. así es. Fíjate, el proceso en los seres humanos de la comunicación entre inferencia y suponer parten primero de una acción o de una emoción, y esa emoción parte sencillamente de una conjetura que, si se demuestra, se convierte en una inferencia. Si no se demuestra, se queda como una suposición. ¿Qué significa esto para que puedan entender todos más fácilmente? Las inferencias, todas las inferencias traen pruebas. Todas las inferencias tienen una prueba. ¿Ok? Son pruebas que fueron lógicamente texteadas, averiguadas. Voy a dar un ejemplo por lo menos de una inferencia. Ven en el celular un mensaje y el mensaje dice: te veo hoy. Es de una mujer. La pareja comienza a testear y buscar la información, quién le escribió, quién es, y comienza a acumular una serie de pruebas hasta demostrar que definitivamente sí hay una persona con la cual su pareja se está viendo. Ya hay pruebas, ¿ya? Ok, hay pruebas. Vámonos a la suposición, ¿ok? No se sabe, esto es bien, creo que lo vean bien de esta manera, no se sabe, no lo creo, no lo entiendo, pero me parece que me está engañando, pero no tengo pruebas. Y busco, y busco, Como y decimos no encuentro. algunas, yo lo soñé. Sí, sí, no. Yo lo soñé, ¿ok? Yo lo soñé y yo lo creí. Entonces, las suposiciones, y aquí es donde vienen una serie de procesos donde yo necesito que ustedes me vayan siguiendo porque es complicado, pero a su vez es sencillo, para que vayan entendiendo cómo cada uno de nosotros nos metemos en nuestro propio teatro o cada uno de ustedes se mete en su teatro. Y cuando se meten en él, crean un bucle con el cual no se dan cuenta y pueden pasar años y esa persona jamás va a ser digna o digno de su confianza porque relativamente nos quedamos en el código de la inferencia probable y ya la suposición no cabe. Entonces todo lo que suceda, eso es falso, me estás engañando, eso es así, 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 porque tú hacías esto, esto y esto y salías así, ta, 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 2 más 2 son 4, ya, listo, ahí lo. ¿Ya? Continúo. Entonces fíjense lo siguiente. Yo comentaba que las inferencias se trabajan por sistemas de prueba, pero las pruebas se vencen y las pruebas se terminan y las pruebas caducan y las pruebas dejan las huellas. Una vez que usted ha sumado 2 más 2 más 2 más 2, nadie le va a decir a usted que eso no es igual a 6 o igual a 4. Ya usted está seguro que eso es 4. Pero se ha demostrado que a veces 2 más 2 en ciertas áreas de las matemáticas no es necesariamente 4. Pero ya usted está mentalizado en que es 4 y nadie se lo va a quitar de encima. Nadie, no va a haber forma ni manera. Al final vamos a demostrar cómo podemos vencer todo esto. Entonces, las suposiciones es esa manera drástica y a veces cruel con las personas, consigo mismas, con las cuales llevan una idea fija y no hay manera de cambiarla. ¿De acuerdo? ¿Estamos haciendo así? Generalmente, las suposiciones se basan sobre un resultado incierto. Ninguna, ninguna, llámese sencillamente inferencias o suposiciones, no garantizan la verdad absoluta.
Una está basada en el pasado, que son las inferencias, son cosas que me sucedieron, yo las sumo, las complemento y quedaron en mí aquí. Y las suposiciones están basadas en algo que tiene que ver con el futuro. Es decir, ninguna de las dos está en tiempo exacto y presente. Las inferencias trabajan en el tiempo pasado. Las suposiciones trabajan en tiempo futuro. ¿Quién trabaja en tiempo presente? Ninguna de las dos. Como ninguna de las dos trabaja en tiempo presente, no hay una garantía absoluta de que realmente sean fiables lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo. Por favor, voy avanzando. Las características de las inferencias, cuando yo infiero, ¿cuáles son? Primero que nada, se basan en premisas lógicas, ¿ok? Como lo que expliqué hace rato, ¿ok? Luego, se basa sobre intuiciones, ¿ok? Intuiciones basadas en lógica, ¿sí? Que se demostraron y así, mi intuición me dijo que eso era cierto y listo, ¿ok? Luego, ambas son procesos de razonamiento deductivo, ambas, ¿ok? Pero tienen una situación bien interesante las dos. Ambas tienen extremado rigor, o sea, son muy válidas para la persona. No hay manera de hacerlas cambiar. Entonces, en resumen, para entrar ya en otra parte que es interesante sobre la misma inferencia, inferir es sacar una conclusión necesaria o probable a partir de lo que yo sabía, de lo que yo sabía. Y como tengo esa conclusión, se crea un patrón desde la neuropsicología llamado sistema dopaminérgico, que es circular. Nadie me saca de eso, porque resulta que cuando yo pensé que eso era de esa manera, resultó cierto. Y por lo tanto, lo que ahora me está pasando va a resultar cierto también. Y se hace un círculo constantemente de todo lo que estamos pensando, constantemente. Y eso es circular, 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 circular. ¿De acuerdo? Sigo avanzando. Suponer. La suposición es dar algo por sentado, pero desde mi imaginación, desde lo que yo no tengo pruebas suficientes, pero lo que acabo de decir hace rato, la suposición se anticipa, es decir, yo leo el futuro. Yo leo el futuro. Yo leo los pensamientos de mi pareja. ¿Ok? Y como leo los pensamientos de mi pareja, yo supongo que él está o ella está en tal o cual situación. Sigo avanzando. Entonces, la inferencia siempre va a mirar a pruebas disponibles del pasado. Siempre. La suposición siempre va a llenar ese hueco que no sabe y que no tiene la certeza que va a pasar, pero lo supongo. Eso seguramente. Ese anda en algo. Ese anda en algo. Seguro, ese anda en algo. Y ese anda en algo. Así, ese anda en algo. O ella está en algo. Pero no, es mi suposición. Pero basado en todo eso. Todo esto que estamos viendo aquí tiene como una base sustentable, que son esas malas gestiones de mis emociones y esas malas situaciones de mis heridas, y vuelvo a tocar el tema de las heridas, como lo ha tocado Candy en muchas oportunidades, y mis máscaras, que no termino de resolver y que no termino de cerrar y que se me viene ahora. Las heridas y las suposiciones son el resultado, la mala gestión de mis heridas, de mi infancia, de mi adultez, no concluidas, no trabajadas y guardadas, pensando que sencillamente están resueltas. Básicamente, ¿ok? ¿Qué sucede? Desde la psicología clínica, aquí empiezo a caer ahora en la materia de cada una de las tres partes que estábamos hablando, ya teniendo como claro, y asumo pues que todos tienen claro lo que es inferir y suponer, que pareciera ser algo similar, pero ya nos damos cuenta que tienen dos vertientes muy distintas. Y esas vertientes hacen que la gente se confunda. Cuando habla de inferir,
y cuando habla de suponer. Entonces, para que le quede esto claro, definitivamente, en resumen, las inferencias vienen con pruebas del pasado y las suposiciones no se sabe, pero son pruebas que quiero tener del futuro, pero que yo las creé basado en mis heridas, basado en mis dolores, basado en mis huellas, basado en mis miedos, basado en mis culpas, basado en todo ese proceso que arrastran muchas parejas y que ya lo vamos a ver más adelante cuando vemos los tipos de inferencias que existen en la persona. Súper, ve lo que dice Yeliar, Eduardo. Saludos. Ahí es donde aplica que el 99% de lo que preocupa o se piensa, solo el 1% sucede. Total. No, es No, menos. Es es el menos. El cero. 0.1%. El 0.5. 0.1%. Es que vivimos en una película Sí. cuando vivimos o en el pasado o en el futuro y eso o genera depresión o genera ansiedad de manera crónica sostenida, ¿no? Entonces, sí hay que, venga, el presente, aquí y ahora. Eduardo, te tengo una pregunta. Ya Adelante. nos dijiste, pues, las definiciones, que eso es súper, y cómo funcionan cada una y cómo identificarlas. Ahora, ¿cómo podemos gestionarlas? Porque mira que tocaste un tema nuevamente, las heridas emocionales, y aquí es donde uno dice mi percepción, tu percepción, y esto se puede volver un arroz con mango. Total, así es. Fíjate lo siguiente, Candy. Lo más importante en todo este proceso y entenderlo es, vamos a tocar el primer punto desde la psicología clínica. Entender que la ansiedad, la depresión, la tristeza, la culpa, el miedo, afectan las relaciones de pareja, pero se meten y se cuelan a través de las inferencias y las suposiciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Las parejas siempre van a tener el desafío de comunicación. Siempre. Aquí entra un término que no se dijo en la masterclass ni se promocionó, que se llama la intersección. La intersección es como nosotros leemos lo que nos llega del exterior y lo manifestamos en nuestro cuerpo. Y muchas parejas, no voy a decir que la gran mayoría, pero muchas parejas no leen la información antes de digerirla. Es decir, antes de que suceda cualquier conjetura que usted tenga, ya su cerebro se ha anticipado a leer los gestos y la información que la otra persona le está emanando y le está diciendo. Este caso es mucho más exacerbado en las mujeres que trabajan con los dos hemisferios. Ellas procesan una información en microsegundos de lo que este hombre o esta persona le está proyectando. Inmediatamente se activa el código de validación y de verificación en su cerebro para llegar a una conjetura o una suposición, válida o no, pero inmediatamente. Voy a dar un ejemplo muy fácilmente. Llega el hijo de clases y llega con la mirada cabizbaja o viendo hacia el suelo. ¿Qué infiere mamá inmediatamente? Algo le pasa. Pero como ella sabe que hace muchos años esa misma postura le trajo como consecuencia que le habían hecho bullying a su hijo en el colegio, ya inmediatamente ella se pone al ataque, a la defensiva y decirle, ¿qué te hicieron en el colegio? ¿Ok? ¿Qué te hicieron en el colegio? Ni siquiera va a saber qué pasará. No, ¿qué te hicieron en el colegio? Ya inmediatamente se dispara ese proceso. Vamos entendiendo allí. ¿Sí está quedando claro? Entonces, y en las parejas se lee de la siguiente manera. Cuando este hombre o esta mujer oculta algo, la mujer o el hombre lee el cuerpo, lee las facciones. ¿Cuál es el problema aquí? Que no lo validan y no lo creen. Y lo primero que dicen es, esto es un teatro. Pero es válido porque no saben discernir si estoy en lo cierto, si esto es una huella de mi pasado que me quedó y estoy leyendo una lectura inadecuada, o realmente me estoy anticipando algo que no ha pasado. ¿Ok? ¿Cómo hacer? ¿Qué hago? Yo, o sea, esta lectura que le estoy dando de esta intersección que estoy sintiendo es realmente parte de lo que yo viví, parte de lo que a lo mejor no quiero vivir o voy a vivirlo. La primera herramienta
que voy a dar, anótenla, es preguntarse, muy sencillo, ¿qué estoy repitiendo que me recuerda a esto? Esta pregunta ustedes se las hacen, se levantan, se van a tomar agua y dejan que el inconsciente lo haga solito y él le va a responder. Si es una huella del pasado, él va a tratar de traerle un recuerdo del pasado. Si es algo del futuro, les va a dar una ansiedad por algo que no ha pasado, pero una suposición que usted está teniendo. Si anotan esto, esto da resultado. No quiero que me crean, quiero que lo experimenten y quiero que lo pongan a prueba. ¿Ok? Eduardo, regálame nuevamente la pregunta para anotarla aquí en el chat. ¿Sí? ¿Qué estoy? ¿Qué desde la intersección? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Es una huella? ¿Es algo del pasado que viví y lo estoy trayendo al presente? ¿O es algo que me estoy suponiendo que va a pasar pero no ha pasado? Se llama ansiedad. Si usted logra hacer estas preguntas, pero no se va a quedar sentada o sentado esperando la respuesta, usted va a conseguir la direccionalidad que requiere y el discernimiento que necesita para entender lo que está pasando en ese momento con su pareja sin hacer conjeturas. Pero tiene que levantarse, tomar agua, distorsionar o dispersar el cerebro para que el cerebro no se quede pegado pensando una huella, pues es algo que va a pasar. No, usted la lanza y allí comienza un sistema desde el punto de vista de la neuropsicología a aplicarse desde recuerdos, informaciones, todo eso desde regulaciones donde se va a gestionar lo que está pasando. Y créame, esto resulta. No tienen por qué creer totalmente en mí. Pónganlo a prueba y se darán cuenta cómo se activa este proceso. Y van a salir de ese bucle llamado inferencia inmediatamente. Pero pensarlo en ese momento cuesta muchísimo, así que tienen que crear un hábito. Tienen que crear un hábito para que esto funcione y hacerse esa pregunta. Anótenla y aplíquenlo para que ustedes vean. Sigo avanzando, ¿ok? Las emociones y las regulaciones de las emociones no las podemos ver cuando vienen. Cuesta mucho, ¿ok? Si estamos molestos, si estamos alterados, si estamos deprimidos, si estamos en un proceso con la cual no podemos visualizarla. Pero sí hay un detalle. Hay algo extraño en nosotros que no es normal. Y si lo leemos y si lo entendemos, sabemos que estamos en un sistema de inferencias o suposiciones. El cuerpo habla. ¿Y cómo habla el cuerpo cuando estamos ante una inferencia? Primero, las inferencias nos crean un malestar. Es decir, me crean, puede ser una ira, una molestia, algo incómodo, la inferencia. La suposición me genera primero que nada un estado de ansiedad por algo que no ha llegado, por algo que creo que no sé si será cierto, pero me cambia y me produce una alta de mi frecuencia cardíaca, inclusive me altera el cortisol y otros procesos más. Si logramos leer esto, que es lo que yo les decía hace un par de instantes, a través de la intersección, que es ese proceso de vernos, estudiarnos, entender cómo funciona nuestro cuerpo, sabemos cómo esa emoción nos está gestionando y cómo esa inferencia, esa suposición nos está generando una alteración en nuestro sistema. ¿Vamos bien por allí? ¿Sí? ¿Qué sucede? En todos los procesos de inferencia y en todos los procesos de suposiciones, existe una relación de estrés. En todas. En ambas dos hay una relación de estrés que las conecta. Y hay un sistema de regulación con la cual afecta a cada miembro de manera diferente. Hay quien se la toma tranquilo, no le para. Hay quien se altera y provoca, y aquí viene la segunda parte de lo que queda como resultado de las inferencias y suposiciones. Una cargada discusión llena de muy malas intenciones por uno del otro. Imagínense que si uno o el otro es el que controla, es el que gestiona o es el más activo, va a tratar de que siempre tenga la razón y va a llevar el otro hasta la parte de la culpabilidad no siendo culpable. Lo va a poner contra la pared. Va a decir, es que tú lo hiciste. Estoy seguro que tú eres. No me cabe la menor duda. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver en los estilos y tipos de inferencia ahora. ¿Ok? Entonces, esto afecta en las respuestas
de tensión. Y ahí comienza un proceso acumulativo de estrés y tensión entre las parejas a través de yo inferir o suponer. Ya la persona se pone a la defensiva o a la ofensiva cuando me viene con la famosa frase, es que a mí me parece, o es que yo creo, ya estas dos son los dos conectores que en el cerebro de la otra parte le hace sentir, ya sé por dónde viene. Y ya antes de saber por dónde viene, ataco o me retiro. ¿De acuerdo? Sigo avanzando. Desde la sexología, las inferencias y la parte de lo que se refiere a las suposiciones generan una baja del deseo y la atracción desde la sexología. ¿Por qué? Porque se ha explorado que personas que viven en constante inferencias y suposiciones en relaciones de pareja tienen una disminución de su libido, ¿ok? Su atracción sexual disminuye y el deseo cambia en el tiempo en la cual cambia las influencias de los factores emocionales. Es decir, si hay un contexto de tensión, mi libido baja y por supuesto, por ende, también mi atracción sexual, generando que esos procesos produzcan lo que se conoce como disfunciones sexuales. Muchas parejas que nos hemos encontrado en terapias sexuales, hemos tratado de vincularlas y trabajarlas, que su base radica sobre sus inferencias y no solucionadas. Y una vez que ellos han solucionado sus inferencias y sus suposiciones, el deseo, la atracción aumenta, mejoran sus factores emocionales, sus conexiones físicas y sus procesos contextuales. Pero más allá de todo eso, comienzan a desaparecer las disfunciones sexuales. A veces abordar la disfunción sexual desde las inferencias, de caballeros, damas, damas y caballeros, desde la disfunción eréctil, la falta del deseo, no tienen idea cómo esto va alejando y va impactando en las relaciones conyugales, hasta separarlo. Pero una vez que estas inferencias se han metido de lleno, y ya vamos a ver cuáles, y se han ya anclado en la relación de pareja, lo primero que uno debe, en este caso las parejas, es preguntarse, ¿en qué tipo de comunicación estoy? ¿Me escucho? ¿Me escucha? Porque a veces las inferencias y las suposiciones solamente van dirigidas a uno solo, que es el que habla, que es el que critica, que es el que juzga. Y el otro prefiere callar. Y así, callándose, pasa el resto de la relación conyugal o hasta que se termine la relación conyugal. ¿Ok? Entonces, para seguir avanzando en este proceso, lo importante en las inferencias y en las suposiciones es, primero que nada, explorar los aspectos que me llevan a una palabra que la gente se le ha olvidado en las relaciones de pareja. Tener empatía, señores. A una mayor empatía, una mayor comprensión mutua, ¿ok? ¿Qué es lo que va a fomentar estas relaciones saludables? Pero a todo este proceso vamos a entender algo que es muy importante. Ya esto viene como sello y garantía en el ser humano. Inferir y suponer. Esto viene como un sello de nacimiento y garantía, pero se exacerba con los conflictos, con las heridas, con las huellas, con los dolores, con las malas gestiones de toda una serie de emociones que en nuestra infancia, y generalmente las personas que más infieren, más suponen, son las personas abandonadas, ¿sí? Las personas que más infieren y más tienen exacerbado el fenómeno este son las personas que fueron abandonadas por papá, ¿ok? Abandonos paternos, ¿sí? Hablo de las mujeres, ¿de acuerdo? Sigo avanzando, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver los tipos de inferencia, ¿de acuerdo? Yo voy a hablar básicamente de 5. Hay más, pero voy a hablar básicamente de 5, porque estas 5 son los que yo, en mi particularidad, me he conseguido
y me he topado, ¿de acuerdo? Luego que termine de hablar de estas inferencias, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Y unas herramientas que les van a permitir a ustedes cuáles son las inferencias que ustedes más manejan en sus relaciones. Porque, ojo, inferencias y suposiciones no solamente se manejan en relaciones de pareja, se manejan en relaciones de amigos, se manejan en relaciones de familia, se manejan en relaciones entre padre y madre, se manejan en relaciones de amigos, en relaciones laborales, se maneja en casi todo y no nos damos cuenta. Entonces, la primera inferencia que vamos a tocar hoy se llama las inferencias negativas, ¿ok? O conocidas como la famosa lectura de mente, ¿de acuerdo? Ya la gente se cree que sabe lo que piensa su pareja. Está convencida. Que yo leo la mente de mi marido, de mi mujer, ¿sí? Esa es la inferencia negativa. Y no hay nadie que lo saque de eso. Es que ya leen la mente. Y no, no leen ninguna mente. Son procesos que vienen de huellas, como lo expliqué hace un par de minutos, un par de ratos, que lo que vienen es a convencer a la persona de un vacío comunicacional y de un fallo cognitivo en su comunicación interna con la otra persona para demostrarse a sí mismo, inclusive muchas veces, es que yo tengo la razón. También tiene que ver con esos códigos. Es que yo siempre tuve la razón, o yo tengo la razón al respecto. Luego tenemos la inferencia arbitraria. La inferencia arbitraria. La inferencia arbitraria es una de las inferencias más drásticas de todas, porque ella, sin tener pruebas, la conclusión es drástica. Yo digo que es así y punto. No, pero que no, es así, ya, es así como yo digo. No hay forma ni manera de que tú te defiendas ni que tú tengas la razón. Porque es el policía de la relación, disculpa, ni siquiera es el policía, ya pasó de ser policía, ya es el juez. Es el juez. Ya es el juez. Porque el policía viene y te arresta, te mete en prisión, si cometiste un delito, esperas ser juzgado. No, ya aquí no necesitas policía, aquí vas directamente, sencillamente al juez y ya está sentenciado. Y se llama inferencia arbitraria. Las personas con inferencia arbitraria son complicadas, ¿saben por qué? Porque viven en constante ataque y defensa. No hay manera de que bajen la guardia. ¿Y saben por qué? Porque tienen miedo, un miedo interno, y se debe a que fueron de alguna manera en su infancia vejados, maltratados, y se prometieron a sí mismos que, valga la redundancia esto que voy a decir, nadie me va a volver a echar más broma en mi vida y por lo tanto voy a ser drástico con lo que sea y creo una coraza de fuerza que no le doy la razón a nadie, ¿ok? Aunque yo sepa que pudiera haber la razón, pero no, si yo doy la razón, pierdo. Y si yo pierdo, mi control se pierde. Y si pierdo mi control, nadie me respeta. Y si nadie me respeta, nadie va sencillamente a poder sentir lo que yo siento y por eso prefiero no perder. Para eso me mantengo firme. Luego venimos con la inferencia que se le conoce sobre generalizaciones. La inferencia sobre generalizaciones. Esa inferencia es una de las que a veces se acostumbra y que la gente la toma por un hecho aislado que pasó una vez, ya generalizan todo, transformándolo sencillamente en algo. Las inferencias que se utilizan más comúnmente y que nos damos cuenta que son palabras clave son dos. La palabra siempre y nunca. Son inferencias de generalizaciones, ¿sí? Las inferencias de sobregeneralizaciones, estas personas utilizan estas dos palabras claves y no se dan cuenta. Es que tú siempre o tú nunca. Voy a dar un ejemplo. Un hombre va al supermercado, compra una serie de productos, pero se le olvida algo que es para la señora, como es un champú, que él sabe cuál es el que utiliza, una crema, una loción. Y cuando él llega a la casa y ella ve todo eso, lo primero que ella dice, olvidaste la cosa de traérmela, porque es que tú nunca piensas en mí. Y el pobre hombre o la pobre mujer es que no se acordó. Y aquí está la inferencia de sobregeneralizaciones. Es que tú nunca piensas en mí. Solo se le olvidó. Él no lo hizo adrede o ella no lo hizo adrede. No fue su intención. Realmente nunca. Pero ya se creó el código. Luego viene
la inferencia de magnificaciones o minimizaciones. ¿Qué sucede? Cuando las personas sobredimensionan ciertas cosas o le restan importancia a ciertas cosas que tienen que ver con los valores de acciones. Voy a dar un ejemplo para que podamos entender lo que son las magnificaciones o las minimizaciones en lo que se refiere a las inferencias. Vamos a poner este ejemplo de una acción. ¿Okay? Siempre o casi siempre este hombre o esta mujer por semana le llega o le da un detalle a su pareja. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero esta semana estaba tan abollado o tan abollada que no le dio chance. Y llega el viernes y la mujer dice, tú, se parece mucho a las sobregeneralizaciones, ¿sí? Pero hay un detalle. Ella siempre o él siempre se va a fijar en el hecho pequeño, pero no se fija en los grandes. Y nunca va a poder entender que todas las demás semanas yo siempre te traje un detalle, pero esta no te traje ninguno. Entonces, minimizas todo lo que yo he hecho grande por sencillamente una semana o un día que no traje algo y no tiene sentido y se cae todo. Es decir, lo que yo hice anteriormente no vale, no cuenta, no tiene sentido para ti. Tiene sentido lo pequeño que me acabas de hacer ahorita, que no me trajiste un detalle, no me diste un pequeño obsequio. Vamos por ahí bien. Luego venimos con la parte que se refiere a la inferencia de la personalización. ¿Ok? La inferencia a la personalización es una de las inferencias más crueles, más terribles y más desproporcionadas desde el punto de vista de la psicología, porque manejan un código de autoimagen y autoestima bastante reducido, yo diría bastante bajo. Es decir, es esa parte donde relativamente, en vez de hablar de mí, en vez de decir yo siento, yo creo, a mí me parece que tú, a mí me parece que tú. ¿Ok? Y tiene dos aspectos, una personalizada y una despersonalizada, la personalización. ¿Cuál es la despersonalizada? Cuando le infiero la culpa al otro, es que tú siempre, o la personalizada, es que yo me siento desvalido o yo me siento que tú no me entiendes. Wow, así de sencillo. Esos dos códigos tiene esto. Entonces, la inferencia, básicamente, para que podamos entender, es tener y es crear un sistema de empatía. Si usted crea un sistema de empatía, sus inferencias y sus suposiciones cada vez van a ser menores y se van a basar sobre hechos reales. Entonces, ¿cómo puede usted combatir la inferencia y las suposiciones? Desde estas reglas, desde estas herramientas que le voy a dar. La primera, valide, valide antes de asumir. Valide antes de asumir. Pero la validación no es ese escudriñeo o escudriñar al punto de prácticamente desnudar a la persona. No. Validar es autentificar la fuente, es saber que quien me está hablando, quien me lo está diciendo, de dónde viene, por qué, pero no bajo un proceso guiado de mis huellas, mis heridas, porque desde allí su validez y asumir va a ser un desastre. Usted lo que va a ir es a cortar la cabeza de la persona. Desde allí no. Luego, siempre trabaje desde el hecho, no desde lo que usted cree y le parece, desde el hecho. Y siempre cuando usted trabaje estos dos procesos, trabaje desde la comunicación del yo, no desde el yo pobrecito, ni desde el yo lástima, ni desde el yo culpable, sino desde el yo. ¿Cómo trabaja el yo? Ahora vamos a ver los ejemplos y les voy a poner varios ejemplos a ver qué dicen ustedes y cómo se han manejado. Llegan a su casa, ¿ok? En el caso de las mujeres que tienen pareja y perciben un perfume femenino. ¿Qué piensan?
¿Qué es lo primero que deben de pensar ustedes? A ver. Llegan a su casa y perciben un olor de perfume femenino que no es el de ustedes. Ninguna mujer quiso delatar sus técnicas. Ok. ¿Qué Sí, hacen? sí. ¿Infieren o suponen? Uy, depende como qué tan notable sea el perfume, amigas, ¿no les parece? Uno así como que, ay, ¿de dónde vienes? Así como, cuéntamelo todo. Ujú. Infiero. Ok, aquí dice, yo preguntaría, bueno, hay alguien contestó algo, preguntó algo. Dice Dilma, yo Ajá. preguntaría qué es lo que huele sabroso. Uy, pero eso es como un lenguaje irónico, ¿no? Ujú. Así que entramos en un Ok, lenguaje irónico ok, donde obviamente entre líneas estoy así como, ok. Otra, voy con otra, ¿de acuerdo? sí, Ok, con cariño, dice Edilma. ok. A veces el cariño tiene una parte sarcástica y una parte de humor negro que a veces si la persona lo percibe, lo puede dar una lectura. Voy con otra, por favor. Sí, mejor. Se le olvida el aniversario a uno de los dos. ¿Qué debo inferir o suponer? Se olvidó. El día de Sí, hoy se olvidó y pasó. es una inferencia, pasó. Pero, ¿por qué? ¿Qué sería? A ver, ¿quién más? ¿Quién más ¿Alguien más? comparte? Este hombre o esta mujer se le olvidó el aniversario que era hoy. Se le olvidó. Ya estamos el día siguiente. ¿Qué debo suponer o qué debo inferir? Puedo inferir, por ejemplo, yo inferiría que o está muy ocupado, se le pasó, no lo anotó en la agenda. Yo también asumí que yo lo iba a recordar o asumió que yo lo iba a recordar. ¿Qué más? ¿Qué más? A Okay. ver, Eso que está diciendo Candy se llama inferencias positivas. Por aquí colocó yo Sandra. no dejo, dice Sandra, yo no dejo que se le olvide. Te lo tatuamos en la frente al chico. Ok, ok. Vamos con otra suposición, inferencia rapidito. Ok. Mira, tenemos un paréntesis antes de continuar, Sí, Eduardo. sí, Edilma nos sugiere conversar sobre el sarcasmo. Es sí. un tema interesante, lo vamos a anotar aquí para poderlo desarrollar uno de las masterclass, porque es que el sarcasmo va acompañado con ironía Humor y, negro. y humor negro. Sí, entonces son tres cócteles ahí bien Y te bonitos comento algo. Casi la gran mayoría de las personas que utilizan el sarcasmo lo hacen como mecanismo de atención y defensa. o Hay que ver, defensa, total. hay que ver. Sí, ¿Por qué total, trata de Edilma. eso? Yo creo que fui toda mi vida Interesante. sarcástica hasta que migré, porque uno no me entendía en el sarcasmo. O sea, para mí era un método de defensa de mi ciudad, ¿no? O sea, para mí era un método de defensa. O aprendes a defenderte con sarcasmo y chistes o no sobrevives. O sea, el bullying es impresionante. Definitivamente, Pero en definitivamente. Venezuela existe algo muy extraño, que es que no existe el bullying, existe el sarcasmo. Allá nadie sufre de bullying. Pero bueno, la cosa era que tuve que cambiar totalmente mi lenguaje ulterior. Eso se llama el lenguaje ulterior, lo que es el cóctel de sarcasmo, Sí, ironía. señor. Tuve que cambiarlo todo porque yo decía, uno, eso le está haciendo mal a mi inconsciente. Mi inconsciente no entiende la ironía ni el sarcasmo. Pero sí, es un tema interesante. Ya lo vamos a anotar aquí. Gracias, Edilma. Gracias, gracias por esa sugerencia, seguro. Es un tema interesantísimo y tiene mucha tela que cortar porque relativamente muchas personas como mecanismo de defensa desarrollan el sarcasmo. Bien para que no le pregunten, bien para responder y a veces es hasta desagradable para algunas personas que no entienden el sarcasmo y se sienten como agredidas, se sienten lastimadas. Entonces hay que saber con quién, cómo y por qué. ¿Por qué lo estás desarrollando el sarcasmo? ¿O para qué estás desarrollando el sarcasmo? ¿O qué es lo que quieres conseguir con el sarcasmo? ¿Sí? Atención, porque también a veces el sarcasmo busca llamar la atención, o en el peor de los casos, el sarcasmo está incluido dentro de las inferencias, para que ustedes lo sepan, ¿sí? Cuando yo trabajo sarcasmo,
trabajo códigos de inferencias negativos y arbitrarios. ¿De acuerdo? Bueno, por último, vamos a tener esta pequeña y diminuta pregunta que voy a hacerle y se la llevan para su casa, la responden en el tiempo que ustedes consideren. ¿Cuál de estas 5 inferencias que hoy toqué es la que yo más habitúo y acostumbro para comunicarme con mi pareja? Inferencias negativas, que es cuando yo creo leer la mente, pero no leo, carrizo la mente porque no tengo habilidades para leer la mente, son suposiciones. La inferencia arbitraria es cuando yo concluyo drásticamente que es así porque yo digo y no hay manera que nadie me haga cambiar sin tener pruebas. Las sobregeneralizaciones, ¿ok? Que es tomo un hecho aislado y lo generalizo y lo transformo en una verdad absoluta. Es decir, utilizo el famoso siempre o nunca. ¿Ok? La magnificación y la minimización de las cosas. Siempre hace las cosas bien, pero un día que hizo las cosas malas, para mí lo demás lo neutralizo. ¿Ok? Y la personalización. ¿De acuerdo? Que es ese estado seguro que me hace sentir mal. Voy a explicar de la personalización un poquito más profundo. Fíjense lo siguiente. Llegó de mal humor la persona a la casa y la otra parte dice, ¿será por algo que yo hice esta mañana mal? ¿Será que está molesta o molesto conmigo por algo que yo creo que hice pero no recuerdo? ¿O será que, óchale, le hago sentir mal? Ese es un estado de personalización y tiene que ver con una inferencia que usted se supone por algo que en el pasado hizo o en el futuro cree usted que está haciendo o le va a hacer la persona. Entonces, el trabajo es muy sencillo, por favor. Esto lo único que les pido a ustedes es que vean cuáles son de estas inferencias las que ustedes más acostumbran o más habitúan trabajarla con sus parejas. Porque esto les va a llevar a que ustedes puedan validar las cosas antes de asumirlas. Es decir, desde el hecho como tal y, lo más importante, aprender a comunicarse desde su yo, no desde la suposición del otro, que tal, que tú, que no sé qué, pero esto fue lo que yo en el pasado me sucedió y por lo tanto esto tiene que ser de esta manera. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, y aquí quiero dejar una acotación final, siempre, en todas nuestras masterclass, no sé si ustedes se habrán percatado, utilizamos el sistema de relajación por concentración y atención. ¿Qué significa esto? Desde la psicología clínica, desde la neuropsicología, se ha demostrado que cuando uno, especialista, terapeuta, desarrolla un tema, para que este tema se ancle en el inconsciente del individuo, los resultados de la pequeña o mucha que se incluya meditación van a generar un estado de relax al punto que lo que usted le entró como información va a quedarse en ella, puesto que ciertas ondas en el cerebro van a tratar de grabar la información, perdón, y además de eso recordarla, pero a través de lo que se llama la puerta de la meditación. Por eso que en muchas no, en todas, la gran mayoría, yo a veces la obvio, se me olvida o lo que sea, anclo la meditación al final de la masterclass. Sé que Candy lo hace y hoy todo lo que hemos visto de todas lo que son las inferencias, las suposiciones, van a ir ancladas con el cierre de una meditación guiada por Candy. ¿De acuerdo? ¿Preguntas al respecto que quieran hacerme? ¿Todo quedó claro de ese trabajo que quiero que vayan haciendo ustedes? Ok, bueno, asumo, no. Infiero, no. Estoy seguro que quedó todo claro. ¿Sí? Ok. Candy, cuando quieras, vamos a anclar la información de hoy a través de
una sencilla meditación que les va a generar a ustedes el cierre de la información que hoy le hemos dado y se han permitido recibir. Aquí dice, por favor, ampliar un poco lo de hablar del yo gracias. Ok. Voy a hablarlo rapiditamente, ¿ok? Cuando usted se comunica desde su yo, ¿ok? No desde el yo de la lástima, no desde el yo de la victimización, sino desde el yo cómo me siento, sin victimizarse, la otra parte le empieza a usted a generar un sistema de empatía. Voy a dar un ejemplo. Su pareja te pierde los fines de semana, ¿ok? Consume licor. Estoy hablando de un caso extremo. Cuando usted habla es que tú te pierdes, no sé cosa y tal, y no me gusta. No. Cuando usted le dice, cuando tú haces lo que haces a mí, me genera molestia, me siento abandonada, me siento fuera de tu vida y yo siento que realmente esto nos está generando un problema en la relación de pareja, porque tú estás viviendo tu mundo y yo el mío, y no es una relación de pareja unida, es una relación de pareja separada. Yo me siento incómoda con lo que tú haces y lo que tú me generas. Cuando lo hablas desde allí, cuando hablas desde la comunicación del yo, pero cuando lo hablas desde la comunicación del tú o del otro, caes en juicios de valores, en críticas, señalamientos, y la otra parte se defiende a como de lugar y te ataca, a como de lugar. Pero tienes que tener cuidado cuando vayas a hablar desde el yo, que yo es el que habla, el yo de la víctima, el yo de la culpa o el yo de la empatía. ¿Okay? Y recuerden, el yo de la empatía no es justificar que la otra persona está haciendo algo malo que nos afecta. El yo de la empatía es tratar de darle a demostrar a la otra persona que lo que tú estás haciendo, tu comportamiento, me perjudica o nos perjudica en la relación de pareja. ¿Te quedó claro? ¿Está bien para ti la respuesta, por favor? ¿Quién había preguntado? Edilma. Ok, por favor, aplica un Sí, poco. dice. Chévere, listo. Bueno. Gracias Eduardo, gracias Edilma por esa pregunta tan interesante. Bueno, entonces ahora vamos a disponer para anclar esta información, integrarla con amor y mantenernos en el presente, en conciencia. ¿Listo? Entonces vamos a respirar profundo, vamos a tomar una postura cómoda, sentaditos, columna recta, vamos a inhalar profundo, cerramos ojitos, mientras yo les voy a compartir acá pantalla. Listo, ya tenemos pantalla y musiquita. Listo. Entonces, inhalo profundo por la nariz, exhalo por la boca. Otra vez, inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Una tercera más. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Y estando en este espacio donde te rodea la certeza, en tu casa, en esa silla en la que te encuentras, en ese mueble, es tu momento de certeza. Respira profundo. Siente el aire entrar por tu cuerpo. Siente el aire salir de tu cuerpo. Por unos momentos, deja atrás todo lo ocurrido durante el día, el fin de semana. No necesitas resolver nada. No necesitas salvar nada. Solo estar aquí. Ahora mismo, tu realidad es esta respiración. Lleva tu atención al peso de tu cuerpo.
Siente la silla, el suelo o el mueble en el que estés y siente cómo te sostiene y recibe tu cuerpo. Eso es real, no es una teoría, no es una suposición, es una certeza. Respira profundo. Hoy tu mente se abre a una función maravillosa. Identifica patrones, pero no tiene que ser la detective de conectar puntos y encontrar significado a todo y a todos o para todos. Respira profundo. Escucha el silencio. Y ahora empiezas a identificar e imaginar que tu mente crea historias para llenar espacios vacíos. Pero reconoces algo importante. Una historia no es un hecho. Una interpretación no es una realidad. Una suposición no es una certeza. Respira profundo. Y repite en tu mente, y si lo puedes verbalizar en donde te encuentras, hazlo. Repite detrás de mí. Elijo la paz de no saber antes que la ansiedad de intervenir. Elijo la paz de no saber antes que la ansiedad de inventar. Respira profundo. Repite nuevamente. Si no tengo los datos, no necesito crear historias. Si no tengo los datos, no necesito crear historias. Respira profundo. Las acciones de los demás hablan de ellos. Mi valor permanece intacto. Las acciones de los demás hablan de ellos. Mi valor permanece intacto. Y ahora siente tu cuerpo. Imagina, visualiza que entras a un camino en este nuevo estado de conciencia donde vives el hoy, el presente y el ahora. Descubres algo simple. Un árbol es un árbol. El viento es el viento. Nada necesita ser interpretado. Nada necesita ser adivinado. Respira profundo. Y ahora reconoces y sientes el alivio que aparece cuando dejas de intentar leer pensamientos ajenos. Respira profundo. Permite que tu pecho se expanda. Permite que tu mente descanse. Y permite que la realidad actual que te rodea sea suficiente. Si en este momento hay algo que estás viviendo que no te agrada tanto, envíale luz del pecho de tu corazón a esa situación. Solo luz y deja que se vaya. Respira profundo.
Ahora tienes una habilidad nueva. Regresar al presente, al aquí y al ahora. Volviendo a regresar aquí, a esa silla, siente tu peso y lentamente, solo lentamente, intenta percibir los sonidos que te rodean. La certeza de los sonidos que te rodean. Escúchalos sin etiquetarlos, sin preguntarte por qué están ahí. Simplemente están ahí. Siente nuevamente el contacto de tu cuerpo. Mueve lentamente tus deditos de los pies y tus dedos de las manos. Siente tu respiración, tu presencia, tu realidad. Respira profundo. Y en esta próxima inhalación vamos a inhalar muy profundo, inhalando hechos. Inhala hechos. Exhala interpretaciones. Inhala certeza. Exhala suposiciones. Inhala presencia. Exhala inferencias y preocupaciones. Muy bien. Ahora estás aquí y ahora mueve la columna como lo hace la serpiente de un lado a otro y siente tu cuerpo. Y lentamente, cuando lo sientas, puedes abrir los ojitos. Bienvenidos nuevamente, estando todos aquí y ahora. Quiero que hoy te vayas con esta frase maravillosa. La realidad es más simple que las historias de la mente. Y en esa simplicidad habita la paz. ¿Cómo se sienten? Se relajaron mucho. Están muy presentes. Muchas gracias, Candy. Bueno, es muy importante lo que acabamos de expresar a través de la meditación, la relajación, ¿ok? Y no se lo olviden nunca, siempre todo malentendido es destructivo. Sacar conclusiones precipitadas o inferencias arbitrarias sobre una acción basado en mis propios dolores, huellas, heridas, abandono, trae como consecuencia siempre, lamentablemente, una ruptura, una desconexión y una falta de empatía conmigo mismo, con mi pareja, con mis amigos, con mi familia, con todo el mundo. Gracias, Candy. Gracias a todas y a todos por haber compartido este día lunes, este comienzo de semana. Y no infieran nada esta semana, ¿sí? Sin expectativas, solo dejen fluir. No se estén preguntando de a dónde viene necesariamente el viento. No se estén preguntando por qué se cayó esa hoja. Solo vivan y disfruten. ¿De acuerdo? Candy, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Ya saben, nuestro grupo está abierto para ustedes, con mucho amor y mucho cariño. Pueden ubicarnos en las redes sociales, al WhatsApp también, a nuestros WhatsApp. Las redes sociales, pueden encontrar a Eduardo como LIC, Eduardo Ballester, TikTok, Instagram,
y lo más importante de todo este proceso. Existe un WhatsApp donde nos pueden escribir, pueden anotar sus sugerencias, los temas que a ustedes les encantaría que tocáramos y también, ¿por qué no? Podemos hacer esos famosos feedback que hicimos hace un poco de esas preguntas y respuestas que nos llenan a todos y de alguna manera todos aprendemos. Tus redes, Así. tus redes son... A mí me encuentran en todas las plataformas como andis.ladera, así que muchísimas gracias por estar aquí en Conciencia. Su presencia nos nutre, así como nosotros nos acompañamos en amor, recibimos su cariño, su escucha, su oído, y qué rico. Muchísimas gracias. Que tengan una muy descansada noche y a vivir el presente. Gracias a todos. Feliz noche. Se les quiere, se les aprecia.